Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaura, Bhakta Vrindam, Jaya Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaura, Bhakta Vrindam, Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaura, Bhakta Vrindam. Jaya Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaura, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Jagat Guru Srila Prabhupada, Jagat Guru Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, 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 Jai Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Srila Prabhupada, Jai Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev Jaya Jaya Gurudev Jaya Goda, Bhakta Vrindam Jaya Goda Bhakta Vrindam. Shila Prabhupada, Jai. Bueno, muchas gracias Chitra Prabhu por la introducción al canto. Hare Krishna. Bueno, bienvenido nuevamente Chitra Prabhu. Hoy tenemos el programa de Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 12, del texto 32 al 36. Antes de eso, yo había preparado todas las oraciones que se tienen que realizar antes de hablar del Srimad Bhagavatam. Hice un PowerPoint, perdón, y les pido que me ayuden a leerlo. Entonces ahí compartimos lectura. Ahí está. Si quieren lo pronuncio. Narayana Namashkrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de presentar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios Narayana, a Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la madre Sarasvati, la diosa del conocimiento, y a Shila Vyasadeva. Si no recuerdo mal, este shloka está en el canto primero del Bhagavatam, capítulo 2, que se llama Divinidad y Servicio Divino. Así es. Que después de las preguntas que plantean los sabios de Naimisharanya a través de Sauna Carrilla, Sutta Goswami, antes de responder esas preguntas, Sutta Goswami narra este shloka y bueno, y habla acerca de la vida, del nacimiento de Shukadeva Goswami, habla de Maharaj Parikshit. Ese capítulo es un neto. Valentina, Si Facundo, ¿quieren leer en sánscrito y en castellano? ¿Vos? Sí, pero... Dale. Shrimbantan Swakata Krishna Punya Sravana Kirtanaha Ridyantaha Stohi Apatranim Vidunoti Sruhrit Satam. Si Krishna, la personalidad de Dios, quien es Paramatma, la superalma que se encuentra en el corazón de todo el mundo y el benefactor del devoto veraz, limpia el deseo de disfrute material del corazón del devoto, en el que se ha desarrollado el vivo deseo de oír sus mensajes, los cuales son virtuosos en sí mismos cuando se oyen y se cantan como es debida. Srimad Bhagavatam 1, 2, 17. Janmastami. Sí. Nasta Pradesu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naitiki. Por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Srimad Bhagavatam 1, 2, 18. Y Chaturbuya. Ya ¿quiere leer? estamos. ¿Me sienten ahí?
Sí, ahí está. Ta. Tadarrayastamo babaja kamalobada yaschaye. Chetaitair anavidam stitan satue pradishati. Tan pronto como el amoroso servicio irrevocable se establece en el corazón, los efectos de las modalidades de la naturaleza de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria, el deseo y el anhelo, desaparecen del mismo. El devoto se establece entonces en la bondad y se vuelve completamente feliz. Chai, Srimad Bhagavatam 1.2.19. Ahora, Chitra Prabhu, somos todo oídos. Bueno, gracias Dhenupal Prabhu por la invitación, gracias a todos ustedes también, los miembros de nuestra comunidad que están siempre presentes, tanto sincrónicamente como diacrónicamente. Hoy vamos a hablar del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 12, y como el encuentro de hoy está correlacionado con los encuentros previos, tenemos que decir algo que hace a esa estructura del capítulo, y es que se está desarrollando un diálogo entre Vidura y Maitreya. En este diálogo, al comienzo del capítulo, Maitreya le explicó a Vidura cómo Brahma había creado los principios de la ignorancia, pero insatisfecho con esa creación, que no deseada, pero sí necesaria en el mundo material, para de alguna manera poder contrarrestarla, Brahma también creó los principios del conocimiento. Y obviamente, como Brahma tiene el servicio de ser el arquitecto del universo, y no para que esté vacío, sino para poblarlo, él produjo hijos que lo ayuden a producir descendencia. Entonces, al principio de los tiempos, él creó a los 4 Kumaras, a estos 4 sabios ultra avanzados, pero con cuerpo de niños. Él les pidió a los Kumaras que pudieran reproducirse para poblar el universo, pero como los Kumaras estaban muy apegados al avance espiritual, decidieron no ingresar en ese tipo de vida y dedicarse por completo a la búsqueda de la perfección espiritual. Lo que sucedió es que Brahma sintió mucha frustración, Brahma sintió mucha ira ante la negativa de sus hijos, los Kumaras, de seguir su orden, y de entre las cejas de Brahma surgió Shiva en forma de un niño. Al comienzo Shiva lloraba, gritaba, porque no sabía quién era, no sabía cuál era su posición en el mundo, no comprendía este pequeño Shiva cuál era su función, y Brahma entonces comenzó a instruir a Shiva y le dio también la instrucción de que se reproduzca, de que cree descendientes, de que pueble el universo, pero el punto es que los descendientes de Brahma, llenos de ira, comenzaron a destruir todo lo creado. Entonces Brahma tuvo que detener a Shiva, Brahma le recomendó a Shiva que haga austeridades, y Shiva se fue al bosque para hacer austeridades para complacer a la suprema personalidad de Dios. Luego de eso, al comienzo de la creación, Brahma produjo 10 hijos más, grandes sabios, para que lo ayudasen con su servicio como arquitecto del universo. Y también Brahma produjo otras creaciones. Se dice que de la espalda de Brahma surgió la religión, de la parte, no recuerdo si era del pecho o del corazón, surgió la religión, pero entre todo lo que Brahma creó, creó también una hija llamada Vak. Y el punto es que acá viene la parte difícil de comprender de este canto tercero capítulo 12, que Brahma, el arquitecto del universo, se sintió atraído a su hija. Pero no como nos sentimos atraídos los padres, normales, que queremos el bienestar de nuestros hijos, que los educamos, que los ayudamos a crecer, a desarrollarse en la vida, sino que lo extraño del caso es que Brahma se sintió atraído sexualmente hacia su hija. O sea, Brahma deseó tener relaciones sexuales con su hija Vak. Y el punto es que sus hijos, esos grandes sabios que eran 10, que había producido él previamente, algunos de estos hijos intentaron disuadir a Brahma porque este tipo de atracción por su hija no era sana, no era correcta, no era dharma, era todo lo contrario, adharma. Incluso estos sabios hasta hablaron con Brahma, criticaron a Brahma con mucho tacto, con palabras muy, podríamos decir, correctas, pero en el fondo estaban señalándole a Brahma
lo incorrecto de este deseo de sentirse atraído a su hija. Entonces, en los significados, me detuve a estudiar esto puntualmente. Srila Prabhupada dice que en el mundo material la atracción sexual es una energía muy, pero muy fuerte. Al punto, explica Srila Prabhupada, que el propio ingeniero, que el propio arquitecto del universo, que el primer ser creado, el propio Brahma, cayó bajo la influencia del impulso sexual. Y Prabhupada explica que incluso hasta los grandes sabios, hasta los grandes eruditos, también pueden caer bajo la influencia de la atracción sexual. Entonces, la relación irrestricta con el sexo opuesto es uno de los factores que pueden provocar la caída en la vida espiritual. Y Prabhupada explica que esta atracción irrestricta es un gran obstáculo en el avance espiritual, y también en los significados se afirma que una de las principales causas del cautiverio material es la atracción sexual. Por eso, los hijos de Brahma, estos grandes sabios, intentaron disuadirlo, pero Brahma seguía con ese deseo fijo. Y cuando los hijos vieron que su padre no podía ser persuadido, adoptaron entonces otro paso. Comenzaron estos grandes sabios a orar a la suprema personalidad de Dios para que sea el propio Señor Supremo el cual le dé su misericordia a Brahma y Brahma pueda liberarse de esta atracción sexual antinatural e irreligiosa por su propia hija. Los significados de Prabhupada dicen que en realidad Brahma deseó sexualmente a su hija, pero solamente eso. O sea, no pasó al acto, no llegó a concretar la unión sexual con su hija. Pero aún así, esta atracción por parte de una gran personalidad como Brahma, aunque no llegó a concretar el acto en sí, era adharma, era algo irreligioso y era algo también pecaminoso. Y Prabhupada explica en los significados que los actos pecaminosos reducen las bendiciones que hemos recibido, reducen también nuestro periodo de vida y reducen también, de alguna manera, se construyen como un obstáculo en nuestra vida espiritual. El punto es que finalmente Brahma llegó a comprender que esto estaba mal y Brahma sintió vergüenza por estar atraído sexualmente por su hija, porque él comprendió que eso no era dharma, que eso no era correcto, que eso no era no solamente religiosamente incorrecto, hasta moralmente incorrecto, hasta socialmente incorrecto, podríamos decir, algo completamente censurable. Entonces, Brahma, arrepentido y sintiendo gran vergüenza, abandonó su cuerpo. Y el cuerpo de Brahma, en forma de niebla, se esparció por las diferentes direcciones del universo. Al leer esto, cuando estaba estudiando para la clase de hoy, claro, mi duda es cómo Brahma abandonó el cuerpo. ¿Cómo es que el cuerpo de Brahma se convirtió en niebla y se difundió por diferentes partes del universo? Pues, ni en las traducciones, ni en los significados se explica esa cuestión. O sea, quiero aclararla porque lógicamente va a ser una pregunta de ustedes al final de esta exposición. Pero me quiero adelantar y el punto es que no se explica ni en los significados ni en las traducciones de qué manera Brahma abandonó el cuerpo, ¿sí? Entonces, luego de esta cuestión, obviamente Brahma seguía fijo en su determinación, él comprendía, a pesar de esta caída, cuál era su principal actividad y él deseó crear los mundos materiales. Entonces, para eso, en primer lugar, Brahma lo que hizo fue manifestar todos los elementos que se necesitan para la ejecución de yagya, es decir, todos los enseres que se requieren para poder ejecutar sacrificio. También Brahma manifestó los principios de la religiosidad, que son la veracidad, la austeridad, la misericordia y la limpieza.
que son exactamente los principios regulativos que prometemos seguir al momento de la iniciación. No comer carne, huevo ni pescados, no intoxicación, no sexo ilícito, no juegos de azar. O sea, en realidad esos 4 principios regulativos son la puesta en práctica de los elementos centrales del Dharma, que son la veracidad, la austeridad, la misericordia y la limpieza. Pero queriendo crear el universo, Brahma, además de producir el conocimiento védico, cada uno, o sea, de manifestar, porque el conocimiento védico es eterno, pero Brahma permitió la manifestación del conocimiento védico a partir de cada una de sus 4 bocas. Brahma también creó los útiles y los enseres necesarios para el sacrificio. Brahma manifestó los principios de la religión en forma de veracidad, austeridad, misericordia y limpieza, y también Brahma manifestó los diferentes deberes prescriptos de la sociedad del Varna y Ashram. Bien, esta es la exposición de los puntos importantes de las traducciones y de los significados dados por Srila Prabhupada. Vamos a las conclusiones y después llegamos al espacio de preguntas. Bueno, como ya dijimos en todos los encuentros previos de este capítulo, Brahma no es la suprema personalidad de Dios. Brahma es un alma espiritual individual, pero muy elevada. ¿Por qué aclaro esto? Porque la suprema personalidad de Dios, Krishna, es completamente trascendental. Y Krishna no puede ser atraído por la naturaleza material, ni por las modalidades de la naturaleza material, ni tampoco por la lujuria material. De hecho, en el Bhagavatam hay una descripción muy maravillosa, que es una fiesta ese capítulo del Bhagavatam. Por un lado es triste, y por un lado es una fiesta, porque una vez que ya Krishna había salvado a Maharaj Parikshit, que estaba en el vientre de su madre Úttara, y a los Pándavas, y a la reina Kunti, del arma que lanzó Ashwatam, del arma Brahmastra que lanzó Ashwatam, luego de que la reina Kunti le ofreció oraciones a Krishna, luego de que hicieron todas las ceremonias para los caídos familiares en la batalla de Kurukshetra, luego de que fueron a ver a Vishmadeva, los Pándavas junto a Krishna cuando yacía en el lecho de flechas en el campo de batalla, y luego de que Maharaj Yudhishthir comenzó a gobernar, y luego de los sacrificios de caballo que hizo Maharaj Yudhishthir, se explica cómo Krishna abandonó Hastinapura, que esa es la parte triste, imagínense la separación de Krishna para sus devotos puros, y bueno, se explica el viaje que Krishna hizo por diferentes territorios de la India hasta que Krishna llega a su ciudad Dwarka. Ya una distancia antes de que Krishna llegue a Dwarka, se escuchó un sonido que fue trascendental, creo que fue una caracola o algo así, y los habitantes de Dwarka, con regalos en las manos, salieron a recibir a Krishna, y explica el Bhagavatam que Krishna correspondía con todos. Imagínense que Krishna era el rey, y salían a recibirlo brahmanas, kshatriyas, vaishyas, shudras, hasta las prostitutas iban a ver a Krishna, dice el Bhagavatam. Imagínense. Y Krishna, ¿qué hacía? Correspondía con todos. A algunos les daba abrazos, a algunos les daba la mano, a algunos les daba bendiciones, a otros les hacía promesas, a otros simplemente los miraba. O sea, con la gente de todas las clases sociales, de un modo u otro, Krishna reciprocó una relación amorosa al saludarlos a todos en función de la forma en que ellos los saludaban. Y luego Krishna fue a los palacios, ¿sí? donde estaba su madre, y bueno, hubo una escena de amor muy importante entre Krishna y su madre. Y luego de eso Krishna fue a sus propios palacios, donde estaban sus esposas, y primero, antes de Krishna de saludar a sus esposas, sus hijos salieron a recibirlo. Entonces, dice el Bhagavatam que las esposas de Krishna son pero hiper hermosas, súper perfectas y súper atractivas. Pero explica el Srimad Bhagavatam que Krishna, aunque sus esposas son exquisitamente bellas, Krishna no se ve agitado sexualmente por ellas. O sea que a una persona común como yo va por la calle, ve una chica linda y se nos van los ojos, porque es así. Pero Krishna es
tan perfectamente trascendental que está más allá de las modalidades de la naturaleza material. Y aunque sus esposas son, pero hiperbellas, aún así no pueden someter a Krishna con lujuria material. Aún así Krishna es completamente trascendental, pero no así Brahma. Pero no así Brahma. Entonces, siempre en estas clases del capítulo 12, yo destaco este punto, que Brahma no es la suprema personalidad de Dios. Entonces, Krishna es tan trascendental, es tan Atmaram, es tan autosatisfecho, que ni la mujer más hermosa de todos lo puede atraer sexualmente desde el punto de vista material. Porque Krishna es completamente autosatisfecho. Pero en el caso de Brahma no sucedió eso. Entonces lo que Prabhupada explica en los significados es que incluso seres como Brahma pueden sentir atracción material, porque Brahma es una Shiva, es un alma individual muy elevada, elevadísima, la más elevada de este universo, pero no es Dios. Entonces a Krishna la lujuria material no lo atrae. En Krishna no hay deseo sexual material que pueda someterlo. Él es completamente autosatisfecho. Pero Prabhupada explica que la energía material puede influirnos a nosotras, las almas condicionadas, y él explica que grandes semidioses, grandes sabios, grandes eruditos e incluso grandes yogis pueden caer bajo el influjo de la energía material, porque la energía material es muy, pero muy difícil de superar. E incluso en el Bhagavad Gita se explica que a veces los devotos, cuando estamos en un estado inmaduro, tenemos la tendencia a caer. E incluso en el Srimad Bhagavatam, en esos capítulos que hay un diálogo entre Vyasadeva y Narada Muni, Narada Muni también dice que a veces los devotos, cuando no han alcanzado todavía la perfección, pueden tener la tendencia a caer. Y algo que quiero compartir con ustedes, que no es nada grato, actualmente en el año 2003, hace casi 22 años atrás, ¿sí? Pues sí. Fui iniciado por su santidad Hanumat Prasad Swami Maharaj, que es un Vaishnava puro, completamente trascendental. Pero antes de él, yo muchos años fui bhakta y fui aspirante a discípulo de otro sannyasi, y básicamente ese sannyasi dejó de ser sannyasi porque también cayó víctima de la atracción sexual y rompió sus votos como sannyasi y cayó externamente de esa posición. Entonces, no es que solamente los comunes de vez en cuando tenemos caídas, hasta hay gurús que han tenido caídas. Vemos, por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, que a veces Indra se siente envidioso de grandes sabios que hay en la tierra que hacen austeridades, y él manda a apsaras, que son mujeres muy hermosas de los planetas celestiales, para que estos sabios se sientan atraídos sexualmente y caigan en su práctica del yoga. Entonces, a veces un gurú puede caer, a veces un gran yogi místico puede caer, a veces grandes semidioses, de hecho, pueden caer, porque en el mundo material Prabhupada explica que la atracción sexual es muy, pero muy poderosa. Entonces, sobre este punto hay dos factores prácticos de análisis que quiero hacer. Entonces, una caída es una caída y no hay que dar pseudoargumentos para justificarlo. O sea, no es que uno dice, bueno, hay devotos que han caído, hay sannyasis que han caído, hay gurús que han caído, hay yogis que han caído, hay semidioses que han caído. Bueno, que caigamos de vez en cuando no tiene nada de malo. No, sí, está mal. De hecho, cuando nosotros somos iniciados, prometemos cantar 16 rondas y seguir 4 principios. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no tenemos que justificar nuestras flaquezas con pasajes de las Shastras. Porque si el Bhagavad Gita, Krishna dice, sí, mi devoto a veces puede caer, Prabhupada explica en el significado que los defectos o las caídas que tienen los devotos son como las manchas que hay en la luna, ¿sí? Pero el punto es que aún así
debe ser considerado una persona santa. Explica Prabhupada en el Bhagavad Gita y explica Krishna en el Bhagavad Gita. Pero el punto es que no tenemos que tomar esos pasajes de las yastras o esos pasatiempos que aparecen en la yastra como ejemplo para ser autoindulgentes y para justificar las caídas y normalizarlas. Porque una cosa es una caída ocasional y otra cosa es que crónicamente nos volvamos adictos a estar caídos, que son dos cosas muy, pero muy distintas. Entonces no podemos justificar las caídas. Y otro punto también muy importante, que hace años que hago énfasis en él, no tenemos que diluir la filosofía. No es que porque uno tal vez no esté cantando 16 rondas, tenga que minimizar el canto de ese número de rondas. No, uno tiene, si uno no canta 16 rondas, tiene que decir, el que está mal soy yo, porque Prabhupada dijo que hay que cantar 16 rondas. Y no es que uno tiene que buscar argumentos pseudofilosóficos. No, si cantás una o 16, es lo mismo, porque lo importante es el sentimiento, no la cantidad. No. El estándar son 16 rondas. O sea, si no podemos cantarlas en algún punto, bueno, tenemos que desear el hecho de poder llegar a ese número de rondas. Pero lo que nunca tenemos que hacer es diluir la filosofía. Hace poco me decía un devoto, no, Prabhu, 16 rondas no es necesario cantar. Yo canto 4 rondas bien concentrado y eso ya cubre todo el avance espiritual. No es así. No es así. Es cierto, cuando uno recién comienza, hace poco yo leí una cita de Jayapataka Swami, bueno, cuando uno recién comienza puede arrancar cantando 4 rondas, sí, porque uno recién comienza, perfecto. De ahí puede pasar a 8, de ahí puede pasar a 12, de ahí puede pasar a 16. Claro, no es que una persona que comienza, viene la primera fiesta de domingo al templo o al lugar donde nos juntamos y ya, bueno, ahora que viniste, entonces cantás 16 rondas. No es así. Digo, uno puede inspirar a la gente para que, bueno, dedicá media horita, cuando comenzás, cantá 4, y cuando estás más motivado, subís a 8 y 12 y después 16. Pero una vez que hicimos un voto de iniciación, tenemos que cantar 16 rondas todos los días. Y no, Prabhu, yo prefiero cantar 4 concentrado y con un sentimiento y no 16 artificial. No, hay que cantar 16. Entonces, el punto es que no hay que justificar las caídas, no hay que crear falsas filosofías que se desvíen del estándar establecido por nuestro acharya. Entonces, ese punto es muy importante. Estemos siguiendo perfectamente todo o no estemos siguiendo perfectamente todo, jamás adulteremos la filosofía, jamás diluyamos la filosofía, jamás diluyamos los estándares. Si uno no está bien, tiene que decir, bueno, yo no estoy bien, pero tengo que desear estar bien. Tengo que desear seguir creciendo, superarme, pero no decir, bueno, seguir 4 principios o seguir 2 es lo mismo. Cantar 16 rondas u 8 es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, obviamente, nosotros tenemos subidas y bajadas en la vida espiritual. A todos nos pasa. Y sobre todo a los que estamos hace muchísimos años. ¿Sí? Tenemos subidas y bajadas espirituales. Pero cuando hay una bajada o una caída, no hay que sentirnos contentos con eso, no hay que sentirnos felices con eso, no hay que justificar eso ni predicar eso. No, todo lo contrario. Tenemos que tener la actitud que tuvieron los hijos de Brahma y orar a la Suprema Personalidad de Dios para salir de esa caída y recobrar la salud espiritual. Es muy buena la actitud en ese punto que tuvieron los hijos de Brahma. En ese punto, en otros puntos no, pero en ese punto sí. ¿Por qué? Porque ante la limitación que todos tenemos, ante las fallas que todos tenemos, ante las imperfecciones que todos tenemos, bueno, básicamente orar a Krishna para poder superar eso es lo ideal. Y acá hay un punto muy importante. Siempre que hablamos del Bhakti Yoga, hacemos énfasis en oír el Srimad Bhagavatam, cantar el Mahamantra Hare Krishna, recordar los lilas de Krishna. Sí, que son los 3 procesos básicos fundamentales. Pero no nos olvidemos que también el hecho de Vandanam, ofrecer oraciones a la Suprema Personalidad de Dios, es uno de los procesos del Bhakti Yoga que es muy, muy potente. Y ustedes observen que en casi todos los pasatiempos del Bhagavatam,
los devotos ofrecen oraciones a la Suprema Personalidad de Dios. Por ejemplo, en el canto 1 del Bhagavatam, capítulo 8, la reina Kunti ofreció maravillosas oraciones a la Suprema Personalidad de Dios. Es más, en el capítulo previo, cuando Arjuna estaba en la cuadriga con Krishna persiguiendo a Ashwatam y vio una luz deslumbrante, terrible, sobrecogedora, Arjuna no le dijo a Krishna, che, Krishna, ¿qué es esa luz? No, Arjuna primero ofreció oraciones y después le hizo la pregunta a Krishna. Y cuando el arma Brahmastra, en el otro capítulo, en el posterior, cuando el arma Brahmastra se dirigía hacia Úttara, la esposa de Abhimanyu, para destruir al bebé Parikshit que estaba en su vientre, o sea, incluso ante un arma que venía sobre ella, donde la destrucción estaba asegurada, Úttara no fue corriendo hacia Krishna y le dijo, Krishna, sálvame. No. Incluso ante lo desesperante que puede ser esa situación, Úttara ofreció oraciones a Krishna, y le dijo, si es tu voluntad que yo muera, no hay problema, pero por favor salva al embrión que está en mi vientre. Fíjense qué diferente esto, ¿no? Ahora que con toda la cultura woke está de moda el aborto, que se defiende el aborto como si fuera algo natural, como que la gente va en un momento de moda con pañuelos verdes, nenitas chiquitas con pañuelos verdes, como que parece que defender el aborto es re cool, es re progre, es re avanzado. Fíjense qué diferente la actitud de una devota realmente avanzada. O sea, Úttara le dijo a Krishna, luego de ofrecer oraciones, si es tu voluntad que yo muera, pues no hay problema, pero salva al bebé que hay en mi vientre. Impensable el aborto en la cultura védica. Impensable. Completamente fuera de lugar. Absolutamente impensable. Y a mí me llamó la atención, digo, qué nivel de elevación para que una mujer diga, Krishna, si tengo que morir, pues que yo muera, pero el bebé que está en mi vientre, por favor, salvalo. Y ahora en las redes sociales, todo el tema del aborto, los pañuelos y toda esa cuestión, como que está de moda, como que pareciera lo más natural del mundo, como que parece que si estás en contra de eso, sos retrógrado, conservador, de derecha. En la cultura védica es impensable militar a favor del aborto. Es impensable. Para un miembro de ISKCON eso es impensable, inimaginable. Y hay que estar muy atentos contra esas ideologías. Hay que estar muy atentos contra esas ideologías. Porque esas ideologías destruyen los valores morales de la sociedad. Es muy peligroso eso. Es una forma de separar a la gente, es una forma de romper los valores, es una forma de enfrentar a las mujeres contra los hombres, es una forma de no tener una concepción clara de la identidad sexual. Es un tema peligroso y es parte de una agenda para la destrucción de los valores tradicionales que hacen que las sociedades se mantengan unidas a través del tiempo. Entonces es un tema muy importante. Y hay muchísimas personas en el ámbito de la cultura por fuera de ISKCON que están investigando esos temas. Cómo ese tipo de cultura woke es disolvente de todos los valores tradicionales de la sociedad y es una nueva forma de dominación cultural y de alienación. Es muy interesante. Entonces, como decía, caídas podemos tener todos. No hay que sentirnos satisfechos con las caídas, no hay que justificarlas, no hay que cambiar la filosofía que nos dio Prabhupada para justificar nuestros propios errores, ni para justificar nuestras propias limitaciones. No, si yo caigo del estándar, el que está mal soy yo, no la filosofía. La filosofía es perfecta, el imperfecto soy yo. Y si estoy limitado, y si no puedo estar a la altura de la filosofía, pues ofrezco oraciones a la Suprema Personalidad de Dios para poder llegar al estándar correcto. Y ese punto es muy importante a tomar en cuenta. Es decir, tenemos que tener determinación para superar los obstáculos y para avanzar en la vida espiritual. Y acá hay un punto importante. Cuando estemos plenamente maduros en la vida espiritual, ya no va a haber más caída. Justamente hoy, Dhenupal Prabhu
puso los shlokas de ese capítulo de Divinidad y Servicio Divino del Bhagavatam, y dice que uno de esos shlokas, que por oír regularmente el Srimad Bhagavatam, por asistir regularmente al Srimad Bhagavatam, y por prestar servicio al devoto puro, el servicio devocional se vuelve un hecho irrevocable en nuestra vida. Nos volvemos firmes en el servicio devocional. ¿Y qué sucede cuando nos volvemos realmente firmes? Que todos los obstáculos son superados. Y se explica en ese capítulo del Bhagavatam que trascendemos la modalidad de ignorancia, trascendemos la modalidad de la pasión, incluso trascendemos la modalidad de la bondad y nos situamos en Vishuddha Sattva, en la modalidad de la bondad pura. Y ahí la energía material no puede ejercer ninguna influencia sobre nosotros porque estamos situados en el plano completamente trascendental. Entonces, Brahma se sintió avergonzado por sentirse atraído por su hija Bak y por sentirse atraído en modalidad sexual. Pero acá hay un punto muy importante a tomar en cuenta, que las grandes personalidades, por ejemplo, un padre, una madre, un maestro, una maestra, un profesor, una profesora, un político, un presidente, un maestro espiritual, todas esas grandes personalidades tienen que guiarnos con el ejemplo. Es decir, a veces nosotros aprendemos más de lo que vemos que de lo que nos dicen que tenemos que hacer. Entonces, el ejemplo, además de la palabra, además de lo que decimos, el ejemplo también educa. El ejemplo también sirve de pauta y de norma para los demás. Entonces, toda personalidad relevante, como acabo de decir recién, desde un padre o una madre, un maestro de la escuela, un profesor de la secundaria, alguien que gobierna un país, alguien que dirige una empresa, un maestro espiritual, alguien tan elevado como Brahma mismo, debe ser ejemplar. Y Krishna explica eso también en el Bhagavad Gita. O sea, nosotros practicamos vida espiritual porque queremos purificarnos, queremos avanzar, seguimos reglas, regulaciones, sadhana, pero Krishna no tiene ningún beneficio que alcanzar en la vida espiritual. Pero Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita que él, cuando viene a este mundo, él sigue las reglas y regulaciones para dar el ejemplo a los demás. Porque las grandes personalidades marcan las pautas que sigue la gente común. Es más, en la filosofía occidental griega se afirma que nadie puede gobernar a los demás si primero no se autogobierna a sí mismo. Y ese punto es muy importante. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que toda personalidad que ocupa un cargo de responsabilidad tiene que ser ejemplar, tiene que educar con la palabra, pero tiene que educar también con sus acciones. Porque toda persona que ocupa un lugar de responsabilidad, con su ejemplo, sienta las pautas del modelo a seguir. Entonces, estas personas no deben caer en actos inmorales, no deben caer en actos pecaminosos, no deben darle la espalda al Dharma. ¿Sí? Nunca deben ser autoindulgentes, nunca deben justificar las caídas. No es que uno dice, bueno, cantar 16 rondas y seguir los 4 principios regulativos son para los bhaktas que tienen que tomar iniciación. Yo ya tengo primera iniciación, tengo segunda iniciación, ya soy sannyasi, soy guru. Yo ya no tengo que cantar 16 rondas, yo no tengo que seguir principios. Eso es para la masa, eso es para el pueblo. No, 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 no. Las 16 rondas y los 4 principios son para todos. Guru, sannyasi, brahmana, iniciado, no iniciado. Entonces, ese punto es muy, muy importante. Entonces, Brahma se sintió arrepentido, ¿sí?, por no haber actuado de manera correcta, pero bueno, él obtuvo la misericordia de la Suprema Personalidad de Dios y finalmente Brahma pudo trascender. Y a pesar de esa caída, Brahma se rectificó y se dedicó a continuar con su servicio. Ese punto es muy importante,
Ese punto es muy importante. Por un lado, no tenemos que justificar las caídas, pero por otro lado tampoco tenemos que traumarnos. Ante una caída uno no tiene que decir, no, yo soy pequeño, soy insignificante, soy imperfecto, esta filosofía de conciencia de Krishna es muy elevada, mejor la abandono. Una vez me contaba un Vaishnava, acá muy querido en la comunidad de Buenos Aires, que él se encontró con un devoto que había abandonado el movimiento. Entonces ese devoto que había caído le dijo, bueno, yo prefiero, si no sigo la filosofía completa, prefiero no seguir nada. Y tampoco es un buen argumento. Ah, bueno, si no canto 16 rondas, tampoco canto ninguna. Ah, bueno, si no puedo seguir tal principio, entonces como carne. No, no tiene nada que ver eso, tampoco es lógico. O sea, por un lado digo, ni tenemos que justificar romper el estándar, ni tampoco tenemos que traumarnos y decir, bueno, voy a dejar de ir al templo, voy a dejar de estar con los devotos porque a veces tengo una caída, porque a veces... No, todo lo contrario, lo que te va a ayudar es el sadhu sangha. No es que tenés que sentirte traumado o deprimido o autoflagelarte o decir esto no es para mí, mejor lo abandono porque no estoy a la altura. No, no, no. Hay que evitar los dos extremos. Está mal justificar la caída y está mal también abandonar el proceso por haber tenido alguna caída. Todo lo contrario, ¿qué tenemos que hacer? Juntarnos con devotos y devotas que sean entusiastas, y el entusiasmo en la vida espiritual nos va a ayudar a superar las caídas. No hay que abandonar, porque no es tampoco eso correcto. Ay, soy tan sincero, soy tan humilde, que soy tan caído, que me voy de ISKCON, porque no puedo seguir el estándar. No, está mal eso. También está mal. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es tener compañías de devotos que estén siguiendo los principios, que estén siguiendo la filosofía, que estén muy entusiastas en el servicio, para que nos contagiemos ese entusiasmo y las caídas van a cesar. Bien, entonces, muchas gracias por la oportunidad de permitirme hablar del Srimad Bhagavatam. El tema de hoy es un tema realmente delicado. Todas las glorias de Srila Prabhupada a los devotos reunidos, Aum Tat Sat. Bueno, hay una pregunta de Unmada Vidyanini. ¿Cuál es la pregunta? Krishna Prabhu, muchas gracias. Sí. Además también estaba primero. Ah, bueno. Pero no había visto la mano levantada. Hare Krishna, Chitra Prabhu, mis reverencias, gracias por Hare la Krishna. clase. La pregunta es la siguiente. Usted nombró que Brahma abandonó el cuerpo en forma de niebla. Sí. Ahora, ¿qué es lo que usted dice que no lo encontró en ningún lugar para poder explicarlo? ¿De qué forma específica y puntualmente Brahma abandonó el cuerpo? Porque lo que dice el Bhagavad también es eso lo que dice usted, Pradusha Mastani, que el cuerpo de Brahma, una vez que él lo abandonó, se convirtió en una niebla. Pero yo quería saber técnicamente el proceso por el cual Brahma abandonaba el cuerpo. Y no lo encontré. ¿Cómo es que convirtió su cuerpo en niebla? Eso. Claro, porque por ejemplo, en el primer canto del Bhagavatam se explica que cuando después del peregrinaje, fíjense qué interesante, ¿no? Que en el tercer canto del Bhagavatam se narra cuando Vidura estaba peregrinando y se encontró con Maitreya. Que antes de encontrarse con Maitreya, en realidad se encontró con Uddhava, Vidura, ¿sí? El primo de Krishna. Pero el punto es que se narra el encuentro de Vidura con Uddhava y con Maitreya en el tercer canto, pero en el primer canto, fíjense que cronológicamente esto no es lineal, en el primer canto del Bhagavatam se explica después de este peregrinaje cuando Vidura vuelve a la corte de la dinastía Kuru. Y Vidura vuelve a la corte de la dinastía Kuru, todos lo reciben con un amor inmenso. Bueno, él descansó primero, después Yudhishthir le dio un asiento cómodo, le empezó a hacer preguntas sobre el peregrinaje y todo lo demás, pero en realidad el objetivo de Vidura, cuando él vuelve a la corte de los Kurus, era predicarle desapego a su hermano Dhritarashtra. Y realmente lo que Vidura le dijo a Dhritarashtra fue muy duro.
fue muy duro, no lo recuerdo literal, pero le dijo, estás viejo, tenés los dientes medio flojos, expectorás mucosidad, ya estás ciego hace rato, tenés problemas de salud y estás viviendo acá, apegado, comiendo de la mano del enemigo, te dan de comer los propios sobrinos que mataron a tus hijos. O sea, es re fuerte lo que le dice, como, o sea, en el metamensaje, ¿cuál es? Estás re viejo y seguís apegado todavía a la opulencia de la corte real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una mañana, después de cumplir todos sus deberes religiosos, Yudhishthira fue a ofrecer respetos a su tío Dhritarashtra y no lo encontró. Y tampoco encontró a su tía Gandhari y tampoco encontró a su tío Vidura. Y le fue a preguntar a Sanjaya y Sanjaya tampoco sabía. Y en ese contexto apareció Narada Muni y Narada Muni le dijo a todos los miembros ahí de la dinastía, los Kurus que estaban en el palacio, que Vidura, Gandhari y Dhritarashtra se habían ido a los Himalayas y que Vidura, no recuerdo qué exactamente, en qué cantidad de días, que Vidura había emprendido la práctica del yoga místico y tal día Vidura iba a abandonar el cuerpo, incinerando el cuerpo con el propio fuego de su yoga místico. Perdón, Dhritarashtra iba a abandonar el cuerpo con el fuego de su yoga místico. Entonces, en el caso de Dhritarashtra se explica técnicamente cómo abandonó el cuerpo. En estado de meditación, de yoga profundo, con su propio fuego corporal. Pero en el caso de Brahma no se explica cómo abandonó el cuerpo. Y yo tenía curiosidad de saber eso. Ahora, si es Brahma y es el creador, Sí, yo no sé, pero si es el ingeniero, o sea, él aplica su proceso como de ingeniero de Brahma para diluirse en la niebla. O sea, técnicamente, específicamente, no sé, pero tiene todo el poder para hacerlo y así que lo hizo, ¿no es cierto? sí, sí. Pero bueno, a mí me pasa que tenía mucha curiosidad de ver todo, así como se explica en el segundo canto y en el tercer canto, todas las fases de la creación, de ese modo tan analítico. Bueno, quería encontrar esa cuestión analítica y no la encontré. Pero lo que usted dice es correcto, si eres un ingeniero del universo puede hacerlo, ¿no? Tiene su lógica eso. Y con respecto al aborto, yo una vez sentí una mujer que había perdido su bebé antes de nacer y, y, y eso la perturbaba muchísimo, ¿no? Se sentía mal. Entonces yo no entendía por qué, porque si ni siquiera lo pudo ver a su bebé, o sea, ni se relacionó con él. Sin embargo, ella le quedó ese sentimiento de tristeza. Entonces yo no entendía, pero esa es en realidad una respuesta al tema de no al aborto, porque ella sin llegar a hacer eso, simplemente perderlo por una cuestión, bueno, física, que lo que le pasó, tenía ese sentimiento, quiere decir que, bueno, ella tenía en su interior, en su vientre, un alma espiritual que se había ido y eso le causaba tristeza, ¿no? Claro, un aborto involuntario, un aborto, podríamos decir, por cuestiones biológicas, bueno, es un tipo de aborto que sí, es verdad, sobre todo en las parejas que desean realmente ser padres, que tienen conciencia de lo que es ser padre, es muy frustrante perder hijos, pero involuntariamente, ahí no hay nada que uno podría reprocharle a la persona. El tema es cuando es voluntario, cuando hay toda una industria detrás de eso y grupos de poder económico e interesados en el que el aborto sea algo masivo y todo lo demás. Porque bueno, una mujer tiene un bebé y por un motivo de salud lo pierde, no podemos criticar eso, por favor, porque eso no es voluntario, es involuntario. El problema es cuando es voluntario. Y lo que yo he escuchado del tema del aborto es que, de los abortos voluntarios, es que ahora hay toda una cultura muy light de que el aborto está de moda, de que te lo enseñan así como te lo meten en las redes sociales, por todos lados. Pero el tema es que hay mujeres que han abortado y después
algunas de ellas psicológicamente después sienten el pase de factura. No es que o sea, cuando les cae la conciencia de lo que pasó, o sea, una cosa es que hagan el aborto, que lo hagan libre, gratuito, legal, pero y el apoyo psicológico después a la mujer que se deprime o que se siente mal por eso, porque no les cuentan el lado B de lo que viene después. Y las mujeres que son conscientes y todo, después hay muchas mujeres que sufren por haber tomado esa decisión. No es fácil, no es fácil. Bueno, gracias. Nada. Hare Krishna, Prabhu, reverencias para todos. Eh, bueno, antes de hacer mi pregunta, quiero, con lo que estaba comentando Prabhu Janmastami o preguntando, y esto de que cómo Brahma abandona su cuerpo, bueno, yo he escuchado también, por eso se dice que la bruma, ¿no? La niebla es inauspiciosa, ¿no? Pero aquí yo estuve buscando en el Srimad Bhagavatam, en el 3.20.28, cuando Krishna le dice abandona ese cuerpo impuro, ¿no? Krishna le dice a Brahma. Y aquí más abajo dice, sin embargo, a Brahma el Señor le pidió que abandonase el cuerpo que tenía porque había creado el principio demoníaco. Y sigue, según Sridhara Swami, el que Brahma se desprendiera una tras otro de sus cuerpos no se refiere a que realmente abandonase su cuerpo. Él sugiere más bien que Brahma abandonaba una determinada mentalidad. La mente es el cuerpo sutil de la entidad viviente, ¿no? Y ahí sigue. O sea, porque, ¿cuál es el cuerpo de Brahma, no? Brahma está hecho de pura inteligencia, ¿no? Sí. Okay. Pero, o sea, ahí está señalando, como dice el Bhagavatam, o sea, para explicarlo así como más sencillo, es que no es que estaba dejando su cuerpo en sí, sino es la mentalidad, ¿no? Ok. Prabhu, Sí. ¿cómo Brahma cae, vamos a decir? ¿Cómo nace ese deseo? Ok, podemos pensar o entendemos que mientras estemos en este mundo material, siempre va a haber el riesgo de tener o de caer, ¿no? Siempre. Entonces, primero estaba recordando que las grandes almas caen por ciertas ofensas que se cometen. Y recordaba el pasatiempo de Saunaka Muni cuando él estaba meditando y vio a Garuda pues entrar en la agua a pescar, ¿no? Porque Garuda come peces, ¿no? Y él pensó Creo en que un... Saubari Muni, me parece. Sawari Muni, sí, gracias, sí. Entonces, sí, entonces, por un momento pensó cómo él, o sea, está comiendo carne, pues, ¿no? Peces, ¿no? Y por ese instante, entonces rompe su meditación y ve a unos pececitos copulando, ¿no? Y le sale todo el deseo, etcétera, pero por esa ofensa, ¿no? Entonces, Brahma, siendo nacido de la flor de loto, del vientre de Vishnu, o sea, puro, pues, ¿no? ¿Cómo pueden nacer esos tipos de deseos, ¿no? Igual podemos seguir respondiendo mientras estemos en este mundo material, etcétera, ¿no? Pero Brahma es un Nitya Siddha, ¿no? Él es consciente de Krishna, ¿no? Y no lo olvida jamás. Mientras que nosotros somos Nitya Vadas, ¿no? O sea, que estamos condicionados. Entonces, puedo dejarlo así nada más y digo, bueno, pasatiempo de Krishna, pero también Brahma tiene su libre albedrío, ¿no? Sí. Hubo cuestiones que leí los significados. Yo no leí, porque no estaba acá en casa, cuando preparé la clase, no leí el Bhagavatam en versión libro, porque eso que usted mencionó de Sridhar Swami, yo no lo leí. Lo que leí es la versión online de Vedabase. Y a veces hay pequeñas discrepancias entre Vedabase y los libros impresos. Así que eso de Sridhar Swami no lo había leído. Es un buen punto y es un buen aporte.
Sí, gracias, Prabhu. Sí, bueno, yo lo he sacado del Veda Base también, Ah, sí. ajá, y por eso cité el Bhagavatam, está en el 3.20.28. Ah, 28. No, entonces yo, 3.20.28, sí. los textos de hoy son 28. Bueno, no reparé, se me pasó, pero Sí, si bueno, lo... igual, o sea, nada más como para referencia si se quiere profundizar un poco, ¿no? Sí, buen punto. Bueno, pero en el caso de Brahma, porque en un momento, o sea, nos parece lógico que los hijos de Brahma lo critiquen ante este deseo totalmente desviado de Brahma por su hija Vak, pero Prabhupada también, por otro lado, explica ahí que también esto es un pasatiempo, que en realidad, o sea, Brahma nunca consumó el acto con su hija, pero lo que sí sé es que también esto es un pasatiempo que nos permite comprender cuán poderosa es la energía ilusoria. Entonces, ese punto es muy importante. O sea, porque claro, Brahma es el primer ser creado, Brahma es súper avanzado, tiene un cuerpo de inteligencia, entonces uno podría decir, bueno, hay una contradicción en la filosofía, si Brahma es tan avanzado, ¿cómo puede tener ese tipo de caída? Pero en realidad uno de los puntos filosóficos es que esto sirve más que nada como un pasatiempo para entender el tema de la energía ilusoria. Yo he leído varias veces que Prabhupada dice, mis discípulos tienen un gran defecto, no le tienen suficiente temor a la energía ilusoria. Como que pareciera que ya estamos todo trascendental, como que... y Maya es muy poderosa, Maya es muy poderosa. Entonces, acá lo que hay que ver, porque también el tema no es especular ni desanimarnos. Uno dice, bueno, yo estoy cantando las rondas, siguiendo los principios, pero si Brahma cayó, digo, yo también tengo posibilidad de caer. Pero este pasatiempo no es para que nos desanimemos ni para que especulemos, porque detrás de esto es importante lo que es el significado de Prabhupada, que hay que tener cuidado con la relación irrestricta con el sexo opuesto. O sea, ese punto es muy importante. O sea, uno quiere tener relacionamiento con una dama, bueno, uno se casa, ya está. Y cuando te relacionás mediante el yagya del matrimonio, eso es correcto. Entonces, más que nada, el punto no es que hay que desanimarnos o decir, bueno, si Brahma cayó, entonces qué decir de mí, seguramente voy a caer, sino más que nada entender eh, la cuestión, la enseñanza que hay detrás. A ser serios en la vida espiritual, a ser respetuosos con el sexo opuesto, a ser misericordioso, pero también a tener ciertos límites de respeto, de etiqueta Vaishnava, para poder progresar en la vida espiritual. ¿Sí? No llegar al extremo de, no sé, de no, yo no en el Vayan este no canto porque la que canta es una devota. No, eso es un absurdo. Pero sí tampoco evitar hay que evitar demasiada informalidad, evitar contactos que no son apropiados, mantener la seriedad, mantener el estándar, mantener la etiqueta. Sí, eso es la lección práctica, una de las lecciones prácticas que podemos aprender de este pasatiempo. Sí, perdón, Prabhu, es igual, ¿no? Es como Arjuna. Arjuna, siempre decimos, nos representa a todos nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera también, o no de alguna manera, sino más bien todas estas grandes almas eh, siempre nos están enseñando, sino cómo vamos a aprender, ¿no? Claro. No cómo vamos a aprender y... Ujú. Sí, justamente cuando yo la escuchaba a usted pensaba en Arjuna. Digo, Arjuna veía a Krishna cara a cara, cómo él iba a tener ese problema en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, no querer... Ahí hay todo un arreglo de Krishna para que Krishna pudiera hablar el Bhagavad Gita. Es perfecto eso, perfecto lo que acaba de decir. Yo tenía una pregunta. Eh, Brahma ya el otro facilitador en la otra clase dijo eh, que hay que entender que Brahma viene siempre en un kalpa. Entonces, las cosas que fueron sucediéndole a él fueron en otro momento y eso es lo que le fue sucediendo como para ir aprendiendo que no le vuelva a suceder.
porque también tuvo que dejar el cuerpo cuando vinieron entidades de la oscuridad y que lo querían, que tenían deseos sexuales con Brahma. Entonces, no, no es la primera vez que tiene este sentido de explicación, de narración Srimad-Bhagavatam, de que Brahma peligraba su vida y ante esas circunstancias deja nuevamente el cuerpo y vuelve a nacer en otra dimensión. Entonces, este devoto decía que, bueno, Karuña Nitai, que tenemos que entender que las creaciones son cíclicas, o sea, siempre estamos, sí, aparece Brahman y aparecen los dioses, y van haciendo diferentes pasatiempos, y a la vez va también teniendo experiencia. Y creo que una de las marcas que es cuando Brahma hace la introspección y se da cuenta de que no encuentra el fin de ese tallo que seguía él para ver quién él estaba. Y lo primero que se le pidió fue que hiciera tapa. Y él obedeció y después le viene el conocimiento. Y después de eso, él le pide que por favor, que nunca se olvide de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, relacionándolo y especulando, uno puede entender lo que decía Karuña Nitai, que fue en otro momento y que las experiencias que ya venía, él lo verifica de esta forma, como que sigue siendo la protección de Krishna para que vuelva otra vez a hacer el mismo papel de Brahman, el ingeniero, el arquitecto general, todo este universo. Entonces, me parece por ahí el entendimiento. Sí, sí, parte de eso están los significados de Prabhupada. Sí, es correcto. Aparte, Prabhu Karuña Nitai es sumamente erudito. De hecho, él hizo el Bhakti Yastri, también es Bhakti Vaibhava. Las clases de él son excelentes, son muy buenas clases las que da Karuña Nitai Prabhu. No sé si quieren, César León de Perú, Hare Krishna, ¿cómo le va? No sé si quiere aportar algo. César, tiene que activar su micrófono. ¿Puede? En Facebook, ¿tenemos preguntas en Facebook? Ahí me fijo. Hare Krishna, yo tengo una pregunta, si nadie más tiene preguntas y si hay tiempo. Adelante, sí, hay tiempo. Me surgió una duda cuando mencionó la caída del gurú, a quien usted era aspirante, que dijo, hay gurús que externamente cayeron de su posición. Lo externamente, no sé si lo puede explicar, por favor, si hay caídas externas e internas, no entendí esa parte. Porque, a ver, porque el tema es complejo, el tema es muy complejo. O sea, yo era aspirante a mi primer maestro espiritual y él cayó externamente de los principios de Sañás, e incluso de los principios de un devoto iniciado normal, común. Y uno podría, por ejemplo, decir, bueno, si cayó no merece ningún tipo de respeto, no merece ningún tipo de, de apreciación, y no es así, porque externamente todos tenemos que seguir los principios regulativos, pero no sabemos internamente en la conciencia cómo es la relación de esa alma con Krishna. Entonces, lo que podemos hacer es un juicio externo y decir, no siguió el estándar establecido por Srila Prabhupada, o no siguió el estándar seguido por sacharyas previos, porque eso sí es evidente, es real, pero yo no sé hasta qué punto esos devotos, y es algo que me trasciende, hasta qué punto estén caídos internamente, no lo sé. Que sí, capaz que rompió algún principio, una o varias veces, sí, es una caída externa, pero
yo no puedo juzgar si internamente han perdido su relación con Krishna. O sea, no, es más, no creo que suceda que hayan perdido su relación con Krishna por una caída externa. O sea, como institución, como miembros de ISKCON, tenemos que cuidar que los estándares sean respetados. Como miembros de ISKCON tenemos que tomar siempre como un único acharya para nosotros, Srila Prabhupada, nuestro único acharya. Pero entonces podemos, en función de los estándares de Prabhupada, decir, esta persona está siguiendo bien la filosofía o esta persona no está siguiendo bien la filosofía, externamente. Pero internamente solo Paramatma sabe qué relación tiene un devoto o una devota con Krishna. Entonces, externamente, en función de los libros y de lo que hemos aprendido, podemos decir, esta persona sigue todo bien, esta persona no sigue todo bien. Pero no podemos ponernos en jueces de la conciencia interna de un devoto y de la relación que ese devoto o devota pueda tener con Krishna. Hasta ahí no llega nuestro conocimiento. Hasta ahí no llega nuestra percepción. Entonces, ¿por qué les conté este caso a ustedes? Porque es un caso que le puede pasar a otra persona. Y quiero compartir esto con ustedes como si fuera una especie de anticuerpo, para que ojalá que nunca les pase, pero si les pasa, para que continúen con su vida espiritual. Porque mi primer maestro espiritual cayó, pero realmente de él aprendí un montón. Entonces sí, está bien, cayó, dejó de ser guru, dejó de ser sannyasi, pero ¿quién le quita antes de su caída todo lo que hizo y todo lo que nos enseñó a sus discípulos y aspirante a discípulos? Él por año me motivó a cantar las rondas, a seguir los principios, a hacer servicio, a querer comprender mejor la filosofía. Y aunque haya caído, yo soy muy respetuoso y muy agradecido de todo lo que me enseñó y de todo lo que me inspiró durante el tiempo que estaba bien situado. Y nadie le quita eso. Y ante eso voy a estar agradecido y no voy a ponerme en juez o en crítico, hacer leña del árbol caído, entonces ahora este devoto. No, no, no. Todo lo contrario, está bien. Tampoco es uno que tiene que ser sentimental y uno ve que su gurú cae y decir, ay no, pero es gurú, canta lindo, tiene linda psica, da lindas clases. No es que tampoco vamos a ser sentimentalistas. Que vamos a ver que un gurú está haciendo cualquier tipo de actividad pecaminosa. Ay, pero porque es buen gurú lo vamos a justificar. No, no lo vamos a justificar. Pero tampoco podemos olvidar todo lo que hemos aprendido de un maestro espiritual, o mismo también de a veces de devotos que nos han inspirado mucho y de repente han caído. Entonces, y lo importante también es la filosofía que hay detrás, que en este proceso no hay pérdida ni disminución. Entonces, el avance que hacemos en esta vida, si no llegamos al 100% de avance espiritual, supongamos que llegamos a un 5%, a un 10% o a cualquier porcentaje y después abandonamos, bueno, después en próximas vidas recibimos la oportunidad de seguir avanzando del porcentaje que logramos en vidas anteriores. O sea que en este proceso no hay pérdida ni disminución alguna. No es que uno dice, ay no, como yo tengo miedo a caer, mejor no practico el proceso. No, avanzá todo lo que puedas. Primero, porque no sabes si vas a caer. Y segundo, si caes, no caes desde cero. Caes desde todo lo que avanzaste, que después en vidas posteriores seguís desde donde dejaste. Entonces, en todo momento tenemos que estar entusiasmados con el proceso, porque sirve para todo. Y también tenemos que ser muy cuidadosos con juzgar a otras personas que forman parte de ISKCON. Mi maestro espiritual un día dijo en una clase, hay gente que va a venir a ISKCON a aprender que tienen que bañarse todos los días. Y hay una cita de Prabhupada que tengo, si después les interesa se las comparto, donde Prabhupada dice que este movimiento de Sankirtan reúne gente de todo tipo de niveles de conciencia e influidos por todo tipo de modalidades. Entonces uno dice, che, mirá, pero este devoto canta Hare Krishna, pero no sé. El otro día estaba mirando una red social, un devoto que es contacto mío, que le tengo un montón de cariño, pero estaba ahí con unos amigos con un vaso de cerveza al lado. Y como, si vos sos Vaishnava, no tenés nada que ver con el alcohol. Pero bueno, hay gente que se da ciertos permisos, que no están bien, que no son correctos. Pero no por eso los vamos a echar de la institución,
o juzgarlos, o maltratarlos. No, compartamos las enseñanzas del libro de Prabhupada, compartamos nuestro entusiasmo, y gradualmente esa gente se va a cualificar. Pero no todos, o sea, que en la clase anterior de Bhagavad Gita o en alguna clase anterior hablé de ese tema. Cuando Prabhupada dice en Ayastras el devoto, no habla de mí o de los devotos comunes, habla de los devotos puros. Esos devotos tienen todas las cualidades trascendentales. Los demás tenemos un montón de defectos. Pero ¿qué es lo maravilloso? Estamos queriendo superar esos defectos. Y ya eso le da un valor enorme a cualquier devota o cualquier devoto que dice, sí, yo tengo este defecto, pero en mi corazón quiero superarlo. Entonces, también mi maestro espiritual dijo que este mundo es como un manicomio. No tenemos que asombrarnos de que los demás estén medios locos o que nosotros por momentos no seamos muy cuerdos. O sea, esto es como un manicomio donde estamos aprendiendo a rehabilitarnos, a recobrar la cordura. Entonces no hay que asombrarnos de que estén medios locos. Yo recuerdo hace muchos años, en la década de los 90, iba un devoto al templo que iba, y en el kirtan, en vez de bailar como todos nosotros, hacía como poses de karate o de taekwondo, hacía en el kirtan, y bueno, no estaba muy cuerdo, pero también el canto estaba recibiendo un avance. El tipo hacía como katas de artes marciales, pero también era un devoto en su nivel, en su plataforma, pero era un devoto. Y entonces son cosas que pasan. Entonces el tema acá no es hacer una santa inquisición, ni cacería de brujas, ni juzgar, ni echar, ni... No, lo que tenemos que hacer es cultivar conocimiento de los libros de Prabhupada, practicar los procesos del Bhakti, tener entusiasmo, compartir ese entusiasmo con los demás, y los demás van a ver la diferencia entre lo que es no seguir los principios o no cantar las rondas y lo contrario, seguir los principios y cantar las rondas. Y cuando se experimenta ese gusto superior, la gente va a querer superarse, dejar sus anartas, sus caídas, y algunos lo van a lograr más rápido, otros más lento, pero el Bhakti está abierto a todos. Y yo les conté en una clase previa que hay un shloka del Bhagavatam que dice: Akama sarva kamo va moksha kama udaraditi brena bhakti yogena shayetam purusham param. Que si uno tiene todos los deseos materiales, si uno no tiene deseos materiales, o si uno está deseando la liberación, por todos los medios uno tiene que dedicarse al servicio devocional. No hay excusa para perder el entusiasmo, no hay excusa para aflojar. O sea, todos, seamos una persona completamente insignificante, una persona completamente gloriosa, todos tenemos la posibilidad de ocuparnos en Bhakti Yoga y progresar a nuestro ritmo. Como se llama el libro de la biografía de Prabhupada. Srila Prabhupada construyó una casa en la que puede vivir el mundo entero. En este movimiento pueden estar los devotos que son súper perfectos, súper sadhanas, súper... Y los otros que la estamos luchando, que tenemos defectos, que tenemos maya, pero que seguimos... Prabhupada construyó una casa tan grande que podemos vivir todos. Y todos tenemos derecho a formar parte de ISKCON. Obviamente tenemos que apuntar a la perfección. Pero si somos imperfectos, también somos parte de la familia de Srila Prabhupada. Aunque tenemos que aspirar a perfeccionar. Muchísimas gracias, Prabhu. Yo en ese sentido me encantó. El otro día leía una nota en ISKCON News con respecto a una película que han salido hace un par de años, que ahora la han subido en otras plataformas, sobre algunos gurús y GBC que cayeron en su momento del proceso. Y en esa nota mencionaron algo que me pareció muy importante, que es todos los avances que ha hecho ISKCON como institución para prevenir esas situaciones, y mencionaban el curso de discípulos. Y yo recién ahí como que noté la importancia, en su momento cuando lo hice el curso de discípulos, el contenido que tenía lo di como bueno, obvio, como supuesto, y en realidad en ese curso se explica la importancia como de cuál es la forma de relacionamiento con el gurú, qué pasa si hay situaciones que no nos agradan con respecto al gurú, y también todas las responsabilidades que uno asume, ¿no? Y me parece muy importante cómo como institución se busca cuidar a los devotos de todas esas situaciones, y poder mantener también una actitud de respeto y de gratitud, como bien usted dijo,
por lo que cada uno de los devotos ha aportado a este movimiento. Así que nada, quería compartir eso. Le agradezco mucho su reflexión, me pareció súper interesante esto de la visión de lo externo y de lo interno. Gracias. Sí, yo no estoy seguro de lo que voy a comentar porque no lo leí, lo escuché. Lo escuché y no sé si será cierto, pero dicen que uno de los primeros discípulos de Prabhupada que vino acá a Argentina era un devoto re extraño, que usaba así como, pero no sé si es verdad, no sé, porque me lo contó un amigo, no sé si es verdad, pero que usaba así ropa extraña, como que era un personaje bastante eh, bohemio, y sin embargo inició el movimiento, ¿no? Acá, no sé si es cierto o no, pero lo que sí, esto sí es cierto, y lo voy a compartir con ustedes, hay un libro de su santidad Bhaktisundar Goswami, cuando él se llamaba Yagachakshu Das, el libro se llama Srila Prabhupada en América Latina. Entonces cuenta que una vez Prabhupada tenía un discípulo sannyasi, creo que se llamaba Hanuman Swami. Discípulo sannyasi, ¿eh? Fíjense el nivel de importancia que hablamos a principio de ISKCON. Y ese discípulo sannyasi de ISKCON cayó y se casó con una dama, con una devota, y tuvo un hijo. Entonces un día lo fue a ver a Prabhupada, este sannyasi ya casado, que dejó de ser sannyasi, se volvió grijasta, y a Prabhupada le dijo: Prabhupada, yo leí en las escrituras que un seguidor de Chaitanya Mahaprabhu vio lujuriosamente una mujer y Chaitanya Mahaprabhu lo rechazó de su compañía. Entonces yo estaba pensando que yo antes era un discípulo sannyasi, ahora caí, soy un grijasta, y pensé que tal vez usted también iba a rechazar mi compañía. Y Prabhupada con muchísima humildad le dijo: pero yo nunca voy a poder rechazar tu compañía. Y yo voy a estar eternamente agradecido a todo aquel que me ayuda a difundir este movimiento de sangre. Entonces, no es que tenemos que ser sentimentales y estar adorando a sannyasis caídos o a gurus caídos, o ver que nuestro guru rompe todos los principios, ir ahí a rendirnos. No, no, no. Hay estándares en ISKCON que hay que seguir. Pero incluso si alguien tiene caída y eso, también tenemos que apreciar su servicio en la misión, todo lo que le dio a la comunidad, todo el tiempo que estuvo estrictamente siguiendo a Prabhupada. Entonces, hay que evitar el sentimentalismo, pero también hay que evitar la falta de apreciación. Hay que ser muy equilibrados, hay que tener mucha madurez para tratar con eso. Requiere mucha madurez. Bien, Y aparte me llamó la atención qué nivel de atención, Madre Valentina, porque cómo con una palabra te quedaste ahí. No, no, si dijo externamente caí, ¿cómo ahí tu inteligencia fue escarbando? Bueno, entonces, ¿qué hay? Caída interna, externa. ¿Se puede estar externamente caído, internamente no? O sea, hay como una sola palabrita desencadenó todo ese razonamiento. Qué bueno es. buenísimo. Doris manda saludos y gracias por la clase. Eso está en el Face. Saludos a Doris, que hace mucho que no la vemos. Sí, La queremos volver a ver a Doris, se la extraña. ajá, se le extraña a Doris sus comentarios. Sí, César, ahí está. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches con todos. Prabhu Chitra, quería encontrar acá la interpretación del Bhagavad Gita en el 930. Prabhupada nos dice, ¿no? En la medida de lo posible, el devoto tiene sumo cuidado en no hacer nada que pueda trastornar su condición sana. Él sabe que el logro de la perfección de sus actividades depende de su comprensión progresiva del proceso de conciencia de Krishna. Algunas veces, sin embargo, puede que se observe que una persona consciente de Krishna comete un acto que desde el punto de vista social o político pudiera tomarse como de lo más abominable, pero esa caída temporal no la incapacita. El Bhagavatam se dice que si una persona cae pero está dedicada de todo corazón al servicio trascendental del Señor, el Señor, como está situado en su corazón, la purifica y le perdona esa acción abominable. Nada más, comentario. César Prabhu, excelente cita de Srila Prabhupada. Muy, muy bueno. Realmente en el momento perfecto, la cita perfecta. Muchas gracias, Prabhu. Sí,
el tema, como les decía, es no tomar citas como esas para justificar nuestras caídas, porque hay citas como esas en la Shastra. En el capítulo 3 también hay una que es muy interesante. Entonces, ¿a qué voy con esto? El capítulo 3 de Bhagavad Gita. ¿A qué voy con esto? A que, sí, lógicamente, una caída temporal no nos incapacita. Tenemos que volver a levantarnos, orar a Krishna para que nos levante, tener buena compañía de devotos que estén practicando con entusiasmo. Y bueno, pero nunca usar las citas yástricas para justificar lo que está mal, lo que es incorrecto. Sí, ese punto siempre tengámoslo en cuenta. Hare Krishna. Bueno, no sé si que tiene también experiencia Raga Ranchita, Hare Krishna. ¿Puede hablar Raga Ranchita? Sí, perdón. Sí, sí, También tiene experiencia. perdón. Creo que no voy a poder hablar, por el momento. Disculpa, que tengo, Bueno, dice, lo siento. no hay problema. Bueno, entonces no sé si quiere alguien aportar algo más. De lo contrario, estaríamos. Chaturbuya, Prabhu, ¿algún comentario? Me quedé sin palabras, la verdad, dijeron todo, preguntaron todo, la verdad que estuvo muy lindo y aparte me gusta que haga hincapié y profundice en estas cosas que nos hacen tanta falta. Así que muchas gracias, Prabhu. Hacía pila que no escuchaba algo tan punzante y tan necesario. Gracias. Bueno, Sharmastami, Hare Krishna. ¿Tiene algo más para comentar? ¿Conoció a ese devoto? Porque usted fue uno de los primeros que conoció a los devotos Mm, de no, esta zona. sí, yo fui al templo en el 72, pero ese devoto ya se había ido. Yo cuando fui estaba Prapana Das como presidente. Y ese devoto se hablaba de él, pero no llegué a conocerlo. ¿Quién era ese devoto, Prabhu? El que nombró usted El o primero que llegó a Prabhupada. Argentina fue Hanuman Swami. No me acuerdo. O sea, porque se lo nombraban así, pero inclusive se publicaron fotos en Argentina y yo tenía la revista que era un suplemento de Clarín Revista, que tenía el título de Llegaron los budistas a Buenos Aires. Le decían budistas, ¿no? No tenían todavía noción de que eran devotos de Krishna. Pero sé que, bueno, hubo problemas, como que se había retirado. Yo recién empezaba, tenía 25 años, y que inclusive había pedido libros y le preguntaron a Prabhupada si le podían dar libros, y Prabhupada le dijo que sí, que le den libros a distribuir, pero no sé, yo sinceramente no lo llegué a ver. Cuando yo entré, ya se había ido. Yo entré cuando estaba Prapana de presidente y su Obaya, que era su esposa. Estaba también Nanda Daini, que es una devota que está acá en Merlo actualmente. Eh, y bueno, todavía existe el edificio de esa época, de los devotos, que ¿En era dónde estaba un eso, salón. Prabhu? ¿Cómo? ¿En dónde estaba ese edificio? En la calle Ecuador. Ah, el famoso templo En de la calle Ecuador. Ecuador, a pocas cuadras de Corrientes. Sí, cerca de Corrientes y Pueyrredón. Esa era la zona. Eh, y era un salón, que todavía existe ese salón. Inclusive yo un día se lo llevé a conocer, a hacer conocer a mi última esposa, y se quería entrar. Le digo, no entré porque no sabés quién está viviendo ahí. Pero
El salón estaba todavía, la escalerita que se subía arriba, estaba como una planta alta, y era un salón y no había mucho lugar para residir, o sea, para vivir permanente. Entonces ponían a la noche era como una cortina que se ponía a la mitad del salón y de un lado dormían los devotos y del otro lado las devotas, pero con máximo respeto, ¿no? Así, estaba la energía y era impresionante porque se sentía la energía amorosa de Prabhupada, ¿no? Esa energía amorosa de Prabhupada. O sea, cuando yo conocí el movimiento, 72, Prabhupada vivía, Prabhupada dejó el cuerpo en el 77. Pero bueno, yo veía después cómo vivían los devotos en los templos, como en Andonaegui, y, y me alegraba, porque en realidad esa época que yo conocí no era una época fácil para los devotos, porque no eran respetados, cuando hacían Sankirtan en la calle, por supuesto lo hacían con ropa devocional y con sari, las devotas los llevaban presos como si fueran, qué sé yo, no sé. Eh, o me acuerdo una vez que había un sannyasi venezolano, que no me acuerdo ahora el nombre, que a él sí lo conocí, tenía un carisma impresionante, y predicaba con una tranquilidad, pero pasmosa, y yo trabajaba en el microcentro de Buenos Aires, comencé a trabajar a los 18 años en el microcentro, y los vi a los devotos, los veía siempre en el microcentro, y estaban predicando. Y una cosa que dice mi maestro espiritual es que lo que tiene de bueno el argentino, que se atrae mucho a la filosofía. No le gusta tanto el canto y el baile, pero sí la filosofía. Y se empezó a llenar de gente en la peatonal de la calle Florida, y había gente como de vereda a vereda, era impresionante. Y ellos en el medio de la calle y todos escuchando y haciendo preguntas, era increíble, ¿no? Y bueno, hasta llegó un punto que era tanta gente que interrumpía la circulación normal por la calle. Entonces los comerciantes llamaron a la policía y bueno, esa cosa fea de la época que, bueno, los llevaban presos, ¿no? Eh, pero era lindo en el sentido de que se debatía mucho filosóficamente. O sea, iba gente que desafiaba filosóficamente a los devotos. O sea, eso es lo que tenía y lo que tiene el argentino, ¿no? En ese aspecto. Bueno, y bueno, y yo cuando lo conocí al movimiento venía de un movimiento impersonalista, que nos vestíamos todos de negro y meditábamos en silencio. Y bueno, por impulso de mi primera esposa, fuimos y bueno, yo entré, pero todo durito, no entendía nada, porque era toda danza, incienso que en esa época quemaban el incienso en piedra, o sea, salía a la calle, el incienso era una humareda impresionante. Y bueno, y, y, este, y el prasad era abundante, porque eso sí, el argentino es bondadoso, es bondadoso. Y entonces existía el mercado de abasto, y los devotos iban y les donaban todo lo que que tenía un poco picado, así. O sea que se volvían, como era mayorista, aparte era mucha abundancia, porque era una época, por eso a mí me llamó la atención cuando la gente revolvía la basura en la calle, porque la comida no era una cosa que faltaba, había mucha abundancia de comida. Entonces, eran como en el servicio militar, ¿no? Unas ollas impresionantes, grandes, llenas de preciados. O sea que se vivía pobre en el sentido de que, bueno, tenían poca ropa, o sea, civil nada, ¿no? Ropa devocional solamente y mucha, y vivían ahí
en ese lugar, pero bien, ¿no? Por supuesto. Pero la comida nos faltaba, nos faltaba. Y cuando ¿Había se cerró deidades en el templo de la calle Ecuador? las deidades que estaban son las que actualmente están en colegiales. Esas mismas deidades, que inclusive cuando se iba a cerrar el movimiento, no sé cómo fue que se les avisó a los devotos que iba a venir el ejército bueno, a cerrar, ¿no? Y entonces automáticamente sacaron las deidades y se las llevaron a la casa de Prapana, la casa de la madre de Prapana. Y bueno, después bueno, cayó el ejército, pero, pero así todo, o sea, se cerró, pero con el templo cerrado, con cadena y candado, le permitieron al presidente estar hasta que venda todas las cosas para poder irse a Brasil. Y en esa condición, yo con mi esposa, que se llama Madhavi, lo íbamos a visitar. Y muchas cosas le compramos a él, porque tuvo que vender todo. Tengo la biblioteca que estaba en el templo, yo la tengo floreritos que había en el altar, muchas cosas. No. Eh, y libros no había libros. Y así todo, bueno, o sea, vivían muchos, pero muchos devotos en el templo, devotos y devotas, ¿no? Y lo que había era un entusiasmo impresionante, un entusiasmo increíble. Así que, bueno, por lo menos yo tuve la suerte Ya había venido acá a Argentina Sri Vishnupad? No, no, no. Sri Vishnupa vino cuando se cerró el movimiento, pasó un tiempo y Keivalya, lo habrá sentido nombrar, Keivalya Swarup, un discípulo de Prabhupada, que cuando yo lo conocí en el templo de la calle de Ecuador, tenía 15 años. eh, bueno, todos los devotos se iban de Argentina, ¿cierto? Se iban a distintos países de Latinoamérica. Y Prabhupada le pidió a Keivalya que se quede en Argentina, aunque sea aunque sea un devoto en Argentina, alguien tiene que haber. Y él se quedó y fue ahí que era la casa del abuelo de Keivalya, ahí en Florida, cerca de Vicente López. Ahí. Primero estuvieron en un garage abajo y después, bueno, en esa época ahí un día tocó la puerta y apareció Vishnu. Por supuesto no estaban con cabello largo o no usaban chapa, nada, porque el movimiento estaba prohibido, o sea, estaban los militares, no era. Inclusive cuando dejó el cuerpo Praupa en 1977, los devotos habían alquilado un departamento ahí en el microcentro, que era el Yagashiva, en esa época era Sannyasi, y bueno, y yo estuve ahí, y bueno, vino la policía y fue la primera vez en mi vida que estuve preso, ¿no? Y estuve preso yo en una cárcel con Yagashiva, con Keivalya, pero era increíble porque los mismos presos nos respetaban. Había un solo lugar para sentarse y, y los presos compartían el lugar con nosotros. O sea, muy lindo. ¿Cuánto tiempo estuvieron presos, Prabhu? Eh, yo en esa época trabajaba con mis directores eran militares, pues yo trabajaba en el Estado, ¿no es cierto? Y, y yo estuve preso, nos llevaron a la tarde y pasamos toda la noche hasta aquí como 24 horas. Sí. Y, y bueno, y después ahí en Florida apareció Vishnu. Y después de ahí de Florida se fue a Andonay,
primero a una escuela que estaba pegadito a ese lugar, y de la escuela se fueron a Andonai. ¿En qué año habrá sido que llegó Vishnupad? Y Vishnu por haber llegado, y Vishnupa llegó en los 80, porque yo en el 81 me vine a Merlo, y era la época en que Vishnupa había fundado esa granja en Córdoba, y que fue en el traslado de las cosas que falleció un devoto ahí, que era el líder de ese movimiento, de esa granja, y ahí Vishnupa paró, así que en los 80 vino Vishnu. ¿Y Bhakti-Bhushan Maharaj cuándo vino, Prabhu? Bueno, Bhakti-Bhushan Maharaj yo lo conocí como brahmachari. Fue cuando estaba ahí en la calle de Florida, en la localidad de Florida, cerca de Vicente López, ahí estaba. Que no sabía hablar una palabra de español. Y lo tenía este devoto que falleció para que le traduzca. Y yo cuando vi que llegó, cuando llegó Bhakti-Bhushan Swami, llegó Vishnupa, yo automáticamente me alegré mucho porque vi que eran devotos muy serios, muy educados, porque como usted contó, había de todo, ¿no es cierto? De distintos extractos sociales había. Pero ellos eran inteligentes, muy increíbles. Bueno, fueron lo que fueron después, ¿no? Y ahí me encantó porque yo empecé a tener una relación muy íntima con ellos, porque estábamos ahí todos juntitos, no había mucho lugar. Eh, Así que ahí lo conocí a Vishnu. Después, bueno, pasó Vishnu para Andonaegui junto con Bhakti-Bhushan Swami. Qué interesante. Tendrían que hacer un libro de la historia del yatra argentino. Tendría que quedar registrado para la historia. Sí, sí, Acharyapat quería que se escriba la historia del lugar. ¿Quién quería? Acharyapat, o sea, Ah. Acharyapat Swami. Sí, sería importantísimo, sobre todo que hay testigos como usted que son de la primera etapa del movimiento. Porque ya para los que somos de mi generación ya es más nebuloso, ¿no? O sea, yo Claro. de Kaivalya en adelante, lo llegué a conocer a Vishnupa del último año. Es más, a mí les cuento muy hermoso. Un día estaba en el templo de Andonaegui, en la década de los 90, y viene Kaivalya y me dice, vení, Bhakta. Y él empezó a cantar, me dijo para que yo toque las cártalas, y bueno, empezamos a hacer vayan juntos. Entonces, claro, yo tenía la típica de esa época de que todo tenía que ser pasión y saltar así como, no, 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 no. Y él me enseñó la velocidad del vayan, como a ser introspectivo cuando cantás, a meditar. No quieras que explote ya, que sea todo externo, pasión. Y él me metió y él me frenaba y me fue metiendo en la parte interna del vayan. Y eso a mí me cambió, o sea, si bien no canto bien, porque no es mi especialidad cantar, pero cuando intento cantar, bueno, con más conciencia. Y eso me lo enseñó él. Sí, no, Kaivalya era increíble. Sí. Sí, Y era un sí, devoto él que y tenía Narottam hacían unos kirtans. Sí, a Narottam también lo conocí. Él empezó ahí en Florida, Narottam. Yo lo conocía antes que sea devoto, no iba. Sí, él iba ahí. Pero una virtud que tenía muy linda Kaivalya es que nunca criticaba a nadie. Nunca criticaba a nadie. Por eso lo querían tanto. Por eso fue muy querido él. Era increíble, ¿no? Pero él nunca criticaba a nadie. Nunca. Impresionante. Qué hermosa cualidad. Muchísimas gracias, Prabhu. Él fue la parte más linda de la clase. Escucharlo cantar. Sí, No, realmente. el sumum boom al final, Sí. ¿o no?
Sí, exactamente. Vos, me la- es lo mejor. Bueno, chao. Bueno, muchísimas gracias a todos los devotos que están acá y los que están afuera y los que nos van a ver, así que agradecidos por todo. Mañana vamos a tener mañana voy a confirmar si va a estar Gokulananda o si no vamos a tener esa clase que tuvimos el miércoles de Círculo de Estudio, así que del Bhagavad Gita. Todos son bienvenidos, así que bueno, si no va a ser, el programa se hace 20:30, así que lo esperamos. Después, si confirma Gokulananda, porque estaba con bastante servicio, les digo, o se pasa a la mañana su participación. Así que bueno, hasta mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Chitra Prabhu. Gracias por tu tiempo. Y está bueno que Janmastami pueda contar cuando se destapa. Es una olla de pura riqueza. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Hare Krishna. perdón, antes de que nos vayamos, tendrían que armar una clase que Janmastami Prabhu cuente la historia de ISKCON Argentina. No que no sea un Tomo ratito, nota. toda una clase para eso. Y si hubiera varias clases, mejor todavía. Cómo eran los devotos de esa época, cómo eran los estándares, cómo era la prédica. O sea, sería buenísimo que nos cuenten la historia de ISKCON Argentina. Si no es lo contrario, que se haga tranquilo en la casa un video y después lo subimos y lo escuchamos tranquilo también, así. Por si no Bien. le da para pensarlo, porque veo que a veces precisamos recordar y ponernos, y en la Sí. clase nos olvidamos de todo. Entonces se hace un video, él se sienta ahí y empieza a recordar, y se mira frente al celular y se empieza a grabar. Y nos deja una clase maravillosa. Ah, Vamos a ver, como dice siempre, vamos a ver, vamos a ver. Sería ¿Cierto, bueno, por ejemplo, sería bueno que también, no sé, tendría que convencerla, esta devota de Srila Prabhupada, Nanda Daini, que está viviendo acá en Merlo, porque ella, bueno, vivía en el templo adentro. Yo voy a intentar. Bueno, buenísimo. Sí, después me dices. podríamos, perdón, y podríamos tomar nota. Yo podría hacer la tarea de tomar nota para nada. Me parece genial lo de hacer el libro. Y también, todo para ese Tranqui, servicio Valentina, estoy. tranqui, Valentina, tranqui. Tenés mucho Bueno, servicio. arrancamos tomando notas y después, bueno, le vamos dando forma. Yo me ofrezco Tranqui, también. Yo me ofrezco también. tranqui. Bueno, yo voy a hablar con ella a ver qué me dice. Bueno, Prabhu, ahí veremos entonces. Bueno, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, Raga Ranchita, Humadas, saludos, Santiago, Valentina y Facundo. Ya a mí, que tengan buenas noches, Chitrak, Hare Krishna. Nos vemos mañana. Haribol. Hare Krishna, Haribol. Gracias. No, por favor. Hare Krishna. Hare Krishna, Haribol. Haribol.